que nos silencien y que nos ignoren porque creen que porque somos mayores nos pueden ignorar, pero no lo vamos a permitir. Entonces, por eso es importante que sigamos aquí y que sigamos concentrándonos y manifestando nuestra protesta por lo que está pasando. Por concretar un poco, la protesta se está centrando sobre todo en las siguientes reivindicaciones. No al 0,25, que nos vuelvan a pagar el IPC en la revalorización de las pensiones como lo han venido haciendo hasta hace 6 años. Ya sabéis que hace 6 años hubo una subida de 0, o sea, no nos subieron las pensiones, y a partir ese acuerdo lo tomó en su momento en el gobierno que estaba de turno, que era del Partido Socialista. Sí, al año siguiente muy socialista, entró el PP y ya pusieron el 0,25 de forma indefinida. Como los de UGT. Entonces, ahora. Bueno, y ellos empiezan a poner el 0. Que en 6 años hemos tenido una subida del 1,25, cuando el IPC, cuando el coste de la vida ha subido un montón de dinero, o sea que hemos tenido una pérdida por lo menos de 6 puntos. Esto quiere decir que cada vez estamos más perjudicados. Entonces, de aquí, si no nos movilizamos y si seguimos en esta situación, con una expectativa de 8 o 10 años, pues la pérdida va a ser de un 20%. Lo que quiere decir es que, claro, si la gente que gana, por ejemplo, la que tiene una pensión de 2.000 euros que tenía en 2013, va a llegar al 2028 y va a tener una pensión del equivalente a 1.400 euros, 1.300 euros. La pérdida va a ser terrible y eso es lo que parece que se plantea. Bueno, yo no soy desde luego una persona profesional, no sé de cómo va eso y solamente digo lo que leo, que creo además no hace falta ser profesional para saber a cuánto te llega con el ingreso que te hacen de la pensión. Con nuestra pensión cada vez nos llega menos. Hace unos años igual, en pensiones medias o bajas tenías un dinero por si te pasaba alguna cosa especial, pero ahora ya no tenemos dinero, vivimos completamente al día. Otra cuestión que están planteando es, como las pensiones, todos los 12 meses de las pensiones los están pagando con las cotizaciones que se van haciendo por parte de la gente que está trabajando, en los meses de las 2 pagas están pidiendo créditos para pagar las pagas. Parece ser, lo que dicen algunos economistas es que con este panorama lo que puede pasar es que nos vuele una de las pagas. Si resulta que además de que andamos justas nos quitan una de las pagas, pues claro, ya sabemos qué situación podemos tener. Entonces, esto tenemos que intentar modificarlo. Yo os voy a hacer una propuesta. Después de ver el jueves tanta gente que fuimos, le he dado un montón de vueltas. Y entonces creo que tenemos que empezar no solamente a concentrarnos, sino darle un poco de salida, además de concentrarnos, darle alguna salida a estas concentraciones. Me parece, y yo creo que hoy tenemos que hablar y tenemos que ver lo que piensa cada cual. Tenéis que acercaros aquí, toda la gente que queráis decir algo, y tenéis que comentarlo. Lo digáis bien o lo digáis mal, es igual. El asunto es comentar. Y aunque os parezca una cosa que igual al resto no le parece bien, si a la persona que habla le parece bien, hay que comentarlo. Esto es una cosa unitaria, nos une lo de defender nuestras pensiones, y yo creo que todo el mundo que quiera tiene que hablar. O sea, que nadie se corte, y lo que vamos a intentar es no enfadarnos. Concretar lo que nos une y no enfadarnos, sino echar para adelante, porque bastante tenemos enfrente para quitarnos, porque si nos enfadamos entre nosotras tampoco vamos a solucionar nada. Yo creo que tendríamos que hacer una serie de peticiones al ayuntamiento. Lo que tenemos delante primero, la primera institución o la primera administración a la que acudimos cada vez que tenemos un problema es el ayuntamiento. La segunda es Diputación, luego el gobierno vasco y luego el gobierno de España. Pero la primera es el ayuntamiento. Entonces, ¿a dónde tenemos que acceder para hacer nuestras peticiones? Pues tenemos que ir al ayuntamiento. En el ayuntamiento de Donosti hay concejales de todos los partidos políticos. Por lo tanto, yo os quería proponer, a ver qué os parece, que que hagamos una comisión de entre la gente que está aquí, toda la gente que quiera apuntarse a esa comisión, y pidamos al ayuntamiento que se pronuncie como ayuntamiento qué dice de nuestras peticiones como pensionistas. También pedirle a cada partido a ver qué dice de nuestras posiciones como pensionistas, para situarnos y para saber qué es lo que piensan, porque los partidos políticos estamos los pensionistas y las pensionistas venga a hablar, venga a decir cosas,
pero los partidos políticos de momento, ninguno se ha posicionado. No dicen si están en contra o a favor del 0,25. No dicen si están en contra de una pensión mínima de 1.080 euros. No dicen absolutamente nada. Y cuando se callan es un poco peligroso. Quizás están esperando que nos vayamos a casa, que terminemos las concentraciones, para luego hacer como siempre lo que les da la gana. Y eso no lo podemos permitir. Entonces a mí me parece que tenemos que hacer una comisión, o sea, cuando terminemos esta concentración vamos a juntarnos y hacer una comisión para esa comisión, en nombre de toda la asamblea, haga propuestas para que se vayan aceptando o no lo que se plantee en la propia comisión. La comisión, cuanto más grande sea, tampoco una multitud, pero bueno, que tenga un número un poco considerable de gente. Tenemos que, bueno, yo esta semana, porque claro, a venir aquí quería decir que estábamos viniendo sin ningún tipo de permiso. Entonces esto no puede ser, porque hay unas leyes que como te concentres sin permiso, te puede caer una multa. Le puede caer una multa a la gente que habla. Yo desde luego una multa no la puedo asumir. Por lo tanto, hemos pedido, como en nombre de Duintasuna, una asociación a la que pertenezco, hemos pedido un permiso a la Ertzaintza o una comunicación que le llaman para poder estar aquí concentradas. Luego, también una de las asambleas, creo que fue en la última, se comentó que bueno, cuando hace buen tiempo estamos bien aquí, pero como empieza a llover, pues estamos fatal. Entonces fui al ayuntamiento entre semana a pedir que nos diesen para los días de lluvia un local, que nos juntaríamos aquí y que nos diesen un local para poder estar allí, solo los días de lluvia. Me contestaron que no había locales. Una señora planteó que estaba el local de bomberos, pero me dijeron en el ayuntamiento que ese local no se puede utilizar. El salón de plenos tampoco se puede utilizar porque también hay reuniones. Y me dijeron, bueno, presenta la solicitud, presenté la solicitud y bueno, pues estamos pendientes de que nos contesten. Cuando me contesten, en la semana que viene ya diremos a ver qué es lo que han contestado. Pero la pinta es que bueno, que está un poco complicado. Hemos pedido permiso también para que nos dejen poner el cacharro este de la megafonía, bueno, cacharro como se llame, de la megafonía, ponerlo ahí arriba para no tener que estar trayendo todo este montaje, y me han dicho que ahí no se puede entrar porque está cerrado y si entramos ahí el asunto es que luego pueden venir turistas y pueden ocupar todo. Entonces, de todas maneras, que también lo hagamos por escrito. Solo valen entonces, los pisos. Esa comisión también tiene que ocuparse de hacer por escrito otra petición para decir que nos dejen. Ya veis que no es fácil que te faciliten, o sea, no te facilitan las cosas, está un poco complicado. Entonces, tenemos que empezar a movernos para que nos den lo que estamos pidiendo. Entonces aquí, aparte de estas peticiones que son más pues eso, de que estemos con más comodidad o mejores condiciones, tenemos que concretar qué reivindicaciones estamos planteando y lo estamos planteando de forma unitaria. Es unitario porque yo creo que todo el mundo lo ve claro y que por eso empezamos a salir, que no se suban las pensiones con el 0,25, sino que se suban las pensiones con el IPC, con lo que sube el IPC para toda la población, también para las personas pensionistas, que se suban las pensiones con el IPC. También se está pidiendo que se deroguen las últimas leyes que se han hecho, sobre todo la ley de 2013 que entrará en vigor, que la hizo la ley cuando entró el PP a los 2 años, aprobó esta ley que entrará en vigor el año que viene, en enero del año que viene, que las nuevas personas pensionistas automáticamente, con lo que recoge el contenido de la ley, van a perder automáticamente en el cálculo un 4,5% de su pensión. Entonces, quiere decir que si nosotras y nosotros estamos mal, la gente que entra no va a estar mejor. Porque por lo menos, en general, cuando entramos, teníamos la pensión según nuestras bases y los años que habíamos cotizado. Pero ahora la van a plantear según la expectativa o la esperanza de vida. Todas y todos sabemos que la esperanza de vida aquí en Euskal Herria es cada vez más larga, que vivimos más años. Y entonces están planteando un dinero para la pensión, si vives más años, menos pensión. Si se plantea que vamos a vivir menos años, más pensión. Pero de entrada van a coger cada 5 años lo que prevén que va a subir la vida, lo que prevén que vamos a vivir,
Y si prevén que pasamos, por ejemplo, de 84 a 88 años, palo, automáticamente bajón de la pensión. Entonces, eso es lo que le llaman, en esa ley que aprobaron, es lo que le llaman factor de sostenibilidad. Mucho nombre para darnos un palo, o sea, que siempre estamos con la misma historia. Es decir, que no solamente el problema lo tenemos la gente que estamos ahora aquí, sino la gente que va a ir entrando, va a entrar ya con el problema encima. Entonces tenemos que intentar cortar un poco esta trayectoria cada vez a peor que estamos llevando. Otra de las reivindicaciones es, y el otro día cuando fuimos cuando nos concentramos en Amara, era que haya una pensión mínima de 1.080 euros. La pensión de 1.080 euros no es una cantidad que se ha sacado al azar, no. La Carta Social Europea aconseja a los estados de Europa, entre los que está el Estado español, que no haya nadie, ninguna persona pensionista que cobre por debajo de 1.080 euros. ¿Y cómo se llega a ese cálculo? Lo que se hace es ver qué salario medio hay, en este caso en la Comunidad Autónoma Vasca, qué pensión mínima hay en la Comunidad Autónoma Vasca, y de ahí sale que la cantidad de 1.080 euros es el resultado de ese cálculo. Si alguien más en concreto quiere saberlo, le explicamos y ya está. Pero bueno, viene de ahí. O sea que es según el salario medio del sitio donde estés haciendo el cálculo, y aquí lo hacemos sobre el de la Comunidad Autónoma Vasca. También ya habréis oído en las peticiones que están haciendo en otros sitios del Estado, también están pidiendo 1.080 euros. Y es que nos parece que 1.080 euros es una cantidad que nos da justo para vivir. O sea, no nos da de sobra, no, nos da justo para vivir. Lo que es raro es que en el Estado español pongan pensiones máximas, la pensión mínima sea de 800 y pico euros o de 800 euros. No, aquí con 800 euros la gente vive, pero vive muy mal. Tenemos que pedir una pensión mínima de 1.080 euros. Tenemos que vivir no en la miseria, no en la pobreza. Lo que dice la Carta Europea es que a partir de 1.080 euros para abajo es vivir en el umbral de la pobreza. Y un país como, o una comunidad autónoma como es esta, la nuestra, la Comunidad Autónoma Vasca, hay riqueza suficiente para que nadie cobre menos de 1.080 euros. Es de que todo el mundo tenga un ingreso suficiente. No solamente el IPC, sino también una cantidad mínima para poder vivir. Porque sobre todo son mujeres las que están viviendo en esta situación. Mujeres que trabajaron en sus casas, que nadie les tuvo en cuenta, como en otros países de Europa, que te dan una pensión mientras has cuidado de tu familia. Aquí no se tiene en cuenta para nada ninguna historia de estas. Al final esas mujeres, o las que se incorporaron más tarde de tener hijos, o un montón de mujeres, al final tienen pensiones pequeñas. Entonces, y las viudas, que no quiero olvidarme de las viudas, que hay un montón de mujeres viudas que son la mayoría, que están cobrando por debajo de ese dinero. Entonces tenemos que pedir, os planteamos, si os parece bien, que pidamos una pensión mínima de 1.080 euros. Ese dinero es mucho dinero, efectivamente, es mucho dinero para la Comunidad Autónoma Vasca, pero en la Comunidad Autónoma Vasca hay dinero. Habréis leído en los periódicos, como hemos leído todo el mundo, que ha habido superávit tanto en el gobierno vasco como en las 3 haciendas forales, y que este año 2018 también se considera que va a ser un año que va a haber superávit o mejores condiciones. Entonces, si hay dinero, el dinero que sobraba para cubriendo todos los gastos del 2018 en el gobierno vasco, ¿por qué no lo han dedicado a pensiones? ¿Dónde está ese dinero? ¿Para pagar deuda del Estado? Al Estado ya nos lleva bien de dinero para que luego no tengamos compensaciones. Y efectivamente es una cantidad importante y van a tener que hacer cuentas, pero también las tuvieron que hacer antes, cuando tuvieron que aprobar, y también quedaron en que las competencias de sanidad o de enseñanza las llevaron desde el gobierno vasco. Al principio decían que no se podrían pagar esas competencias, y se han podido pagar. Y porque si se pagan esas competencias, ¿por qué no se pagan las nuestras? ¿Por qué no se hace una pensión mínima? ¿Por qué no se nos tiene en mejores condiciones? Eso es voluntad política, no es que no se pueda. Esto es voluntad política y esto hay que solucionarlo. Para solucionarlo, y es una cuarta propuesta,
tendríamos que pedir que también, como han transferido la sanidad y educación al gobierno vasco, que transfieran también el tema de seguridad social a la comunidad autónoma vasca, y que como se lleva educación, la Ertzaintza también está, como se lleva educación, la Ertzaintza o Osakidetza, también se transfiera el tema de las pensiones y el tema social. No estamos para muchos saltos ya. Hasta pues lo que pedimos es que el complemento a 1.080 euros se haga también, lo que creemos que deberíamos de pedir es que el complemento a 1.080 euros se haga a través de la RGI. Si una persona tiene un ingreso de una pensión de 800 euros, hasta 1.080 se lo paguen a través de la RGI. Ahora ya el 25% de las personas que están cobrando RGI son pensionistas, porque no les llega su pensión y les complementan hasta la RGI. Queremos que suban un poquito en el número de gente que hay y que les abonen esa cantidad para que no vivan por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, estas serían, plantearíamos, o yo por lo menos plantearía, las reivindicaciones que tendríamos que llevar al ayuntamiento, a los partidos que están en el ayuntamiento, solicitar, o sea, montar una comisión aquí con la gente que os queréis apuntaros, y ir al ayuntamiento a hablar con quien quieran ellos como ayuntamiento de Donosti, y luego ir a cada partido y decirle a cada partido que nos diga qué es lo que piensan y qué es lo que van a hacer con este conflicto que llevamos mes y medio dándole vuelta a los pensionistas, porque podemos llenar al Derdieder hasta donde está el gobierno vasco allí y les va a importar un bledo, y no lo podemos permitir. Eso lo tenemos que cortar. Entonces, ahora sería bueno que cada cual diese un poco su opinión, si en la comisión planteamos estos temas y echamos para adelante con estas reivindicaciones. Gracias. Sí. Egunon, buenos días. Bueno, yo creo que nos tenemos que felicitar nosotros y todos aquellos que el jueves dimos una demostración de que somos capaces de salir a la calle. El viernes todos los medios de comunicación abrieron su primera página diciendo que se ha iniciado una marea en este país, la marea marrón, que es capaz de atornillar al gobierno actual y todos aquellos que no permitan que se modifique la ley en relación al tema de los pensionistas. En relación al tema de las propuestas, evidentemente, ¿quién va a estar en desacuerdo de las propuestas que se ha hecho por parte de la compañera? Estamos absolutamente de acuerdo en esa cuestión, que de alguna forma las instituciones más cercanas empecemos y se les manifieste cuál es nuestra opinión y cuál es la opinión de ellos y cómo tienen que transmitirse a sus respectivos partidos. A mí sí que me parece que hay una cosa que es fundamental, y es que la unión hace la fuerza. Y si aquí nos juntamos 5.000, según los medios, en Bilbao 35.000, en Vitoria 6.000, en el resto del país se juntaron miles y miles y miles. Y miles de personas que están como nosotros, en una situación de absoluta precariedad. Hemos perdido alrededor de un 6%, pero ya no lo que hemos perdido. Con el plan que tiene, no solamente perderemos las pagas, sino que además las nuevas valoraciones serán perdiendo un porcentaje mucho mayor. Nosotros tenemos que ponernos como objetivo que las instituciones y los partidos remuevan de alguna forma el funcionamiento de este país, para recordar que estamos más de 10 millones de personas en una situación de absoluta precariedad y que en el futuro va a ser peor. Tenemos un poder impresionante la gente que estamos aquí. Somos mucha gente, mucha. Y de hecho ya hay partidos que se están planteando en meter en el Parlamento o en el gobierno vasco cuestiones para hablar de esta cuestión. Pero sí coincido en que deberíamos empezar de una forma fuerte, como lo hemos hecho, ir al ayuntamiento, manifestar nuestra opinión, ir a la Diputación, manifestar nuestra opinión, ir al gobierno vasco, manifestar nuestra opinión y aprovechar una coyuntura que es importante, que es que la comunidad, por suerte, está en una situación de tesorería boyante, está en una situación buena y por lo tanto es exigible que nadie en esta comunidad cobre menos de 1.080 euros. Y eso en absoluto tiene que ser en menoscabo de que vayamos unidos con el resto de los pensionistas de este país para cambiar la legislación y que volvamos a situaciones anteriores, con revalorizaciones del IPC y con el cálculo de las pensiones como las tenía. Por lo tanto, ánimo, y yo creo que este tema, si lo peleamos, lo conseguiremos.